muchos aspectos. Así es, pero no lo hacemos consciente. Exactamente. Y la idea es que lo hagamos consciente, para poder persuadir, que nuestro argumento sea lo suficientemente sólido como para poder persuadir, en este caso, a los sinodales que van a estar ahí en tu examen. Y a los revisores, que si bien pues van a estar ahí atentos a cómo redactas, a qué tan bien describes. O sea, hay muchos elementos de esto que vamos a tener que ir aplicando. Y si ya los tenemos, excelente. Y si no, pues tenemos una buena área de oportunidad. Muchas gracias, David. Sí, doctora. No, doctora, gracias. Sí, yo creo que ahí bueno, mi comentario es de que sí, pues lo utilizamos todos los días. No nada más en la cuestión de trabajo, sino también el otro concepto de los conflictos, de que siempre tenemos que estarlos resolviendo, y si nos presentan del día a día. Pero la verdad que como usted lo comenta, pues a lo mejor no lo tenemos pensado, lo hacemos a lo mejor de manera inconsciente, ¿verdad? Pero yo creo que sí, es algo que pues utilizamos todos los días. Así es. Muy bien, Salvador. Seguimos con Herminia. Sí, ahí se ve la presentación. Ya, ahora Okay, sí. de acuerdo. Bueno, si bien ya nos determinó el alcance de lo que es retórica, David, y que se refiere, bueno, a una técnica de hablar bien, y es una virtud oral que se utiliza en entrevistas, en discursos, hay que dominarla bien, y pues ahí hay una frase que dijo Aristóteles, que la retórica nos dará la capacidad de, llegado el caso, elegir según las circunstancias el método más adecuado con el fin de convencer a lo contrario. Dado que la tesis doctoral pues es una defensa que se hará de lo que estamos proponiendo frente a un jurado, pues creo que tiene una gran relación con el término de retórica. La retórica, bueno, es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficiencia para deleitar, y sobre todo aquí yo tomaría la palabra de persuadir, no tanto la de conmover, pero sí la de persuadir al jurado, pues de que lo que estamos proponiendo pues es algo que está comprobado. Aquí, como yo le puse la relación, dice: la defensa de la tesis es una reunión pues de carácter oral y público en el que el tesista expone ante un jurado lo que estamos defendiendo como nuestra tesis. También, si tuviéramos una estrategia retórica, pues estaríamos tratando de anticipar en nuestro discurso las posibles objeciones a nuestra tesis. Por lo tanto, bueno, pues hacer como mucho más sencilla esa defensa o ese proceso de presentación ante el jurado. Por lo tanto, bueno, pues este proceso de defensa de la tesis pues es una argumentación que está pensada en lograr convencer o lograr la adherencia de los jurados para la aprobación de nuestro trabajo. También es importante leí por ahí otro autor en un documento que decía que es importante cultivar la práctica de revisar cada argumento que formula el tesista, así como cada elemento que planteamos como prueba o evidencia, y además decía que era importante ver a quién le estábamos presentando la tesis y cómo lo comunicábamos de una manera correcta. Y recuerdo ahorita el caso que estaban mencionando José y Alejandro y David, que decían que su tesis estaba para un sector de manufactura, y bueno, lo que dice aquí es que tenemos que pensarlo en comunicarlo para la mayor, digamos, población general posible. Entonces, bueno, creo que los elementos de la retórica pues nos permitirían plantear esas estrategias de una buena comunicación y de un buen convencimiento ante el jurado. Bueno, eso fue lo que me tocó a mí exponer. Gracias. Aquí es importante, bueno, me voy a permitir opinar acerca de esto. Como Sí. dijo Alejandro, algunas de nuestras tesis están enfocadas al aspecto manufacturero. Entonces, muchas de las redacciones o artículos que vamos a utilizar o que utilizamos son para que las personas involucradas lo puedan comprender. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es que nosotros vamos a exponer todo lo que investigamos a personas que a lo mejor no tienen una preparación académica. Estamos hablando de operarios,
Entonces tenemos que poner las palabras apropiadas para que ellos lo puedan entender a la primera, porque a lo mejor ellos desconocen muchos tecnicismos que podemos utilizar, ¿sí? Y aquí pues va a ser muy variada la lingüística que vamos a utilizar. Sí, pues bien, para los operarios sí tienes que hacer uso de ciertas estrategias. Acá más bien es que con un lenguaje científico y a su vez pues que puedas defender argumentos técnicos y en donde se vea que estás aplicando tú todo el conocimiento adquirido. Entonces sí es importante que sean capaces de explicar esta visión, en este caso a los sinodales y sobre todo a los que no son ingenieros, porque un tema tan técnico tienes que ser muy didáctico, casi creo, para que lo puedan captar y entonces puedan valorar bien tu trabajo. No sé si están de acuerdo. No, sí, con ellos sí, pero en nuestra tesis que yo le pueda dar, ¿sabes que aquí está la tesis, está abierta, búsquenla, que una persona, digamos, a nivel operario, nivel, con una escolaridad, digamos, media-baja, pudiera entenderlo, doctor. A eso es a lo que yo me refiero. Ajá. Sí. Bien, muy bien, Herminia. Está muy interesante esto y si bien pues son habilidades, ¿no? Son habilidades que se tienen que desarrollar. Como ya decíamos, a lo mejor no las tenemos así con este nombre, pero ya sabemos que existe y que hay ciertos recursos que nos pueden ayudar para lograr este objetivo. Nuestro Así es. objetivo, defendernos. Así es, y bueno, como decían, yo creo que hay algunas personas que tienen esta habilidad de la retórica como una habilidad ya nata, pero quienes no, pues creo que la podemos desarrollar, ¿verdad? Y que es importante solamente considerarlo y tenerlo en cuenta. Así es. Y el libro ese que tienen ahí, la liga que les mandé, está bien interesante. Se fijan, es para algo de los tribunales de justicia o no sé, pero pues aplican todo. Ellos porque manejan los juicios orales y pues tienen que tener a la mano bien todos los recursos para convencer, para describir ideas, para poder explicar todo a los, en este caso pues a los jurados, ¿no? Que van a estar ahí en los juicios y estos recursos nos pueden ayudar a nosotros bastante. Así es. Bien, seguimos con, pues creo que falta José, quién sabe, yo creo que se fue a desayunar o no sé. Pero bueno, seguimos con ¿quién? ¿Salvador o Alejandro? Alejandro, doctora. A mí me tocó la pregunta número 3. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme cuando lo puedan ver. Ya. Muy bien. La pregunta 3 es, ¿por qué es necesario desarrollar la argumentación? Y bueno, la respuesta es que esa es la forma como vamos a buscar el convencimiento de la audiencia a la que estamos presentando. Esto se plantea como una lucha, en el buen sentido de la palabra, entre una tesis y una antítesis, en la que el proponente es quien plantea la tesis y el oponente puede ser una persona o un auditorio, que es quien va a hacer las veces de la antítesis. Como una argumentación se presta para controversias y diferentes discusiones entre los diferentes miembros, pues para el tema que se está tratando. Aquí, como lo mencionaba Herminia, aparte es necesario el conocimiento y amplio dominio del tema para poder presentar los argumentos y las pruebas que comprueban la tesis, pero además también las habilidades del proponente, las habilidades oratorias del proponente son muy importantes, ya que con muchas veces se basan o pesan mucho para poder expresar y transmitir las ideas, como lo que estábamos comentando en la pregunta anterior. Generalmente se dividen en 3 elementos, que es la tesis inicial. Aquí es básicamente el tema, cómo el proponente va a plantear su tesis y cuál es el punto de partida de la argumentación. Enseguida viene lo que es en sí la argumentación,
que es los razonamientos que el proponente va a presentar a la audiencia o al oponente para tratar de comprobar su tesis. Y luego vienen las conclusiones, que ese viene siendo el resultado de las discusiones y de todos los intercambios de ideas que se tuvieron durante la argumentación para llegar a una conclusión. Ya como aplicado específicamente a la defensa doctoral, es muy importante la preparación, primeramente, como mencionaba, el dominio amplio de los temas a presentar, pero no solamente el dominio, sino como ya en la tesis doctoral vamos a tener un tiempo muy limitado, es importante identificar los elementos claves, ya sea pruebas, ya sean hechos o simplemente las ideas centrales en las cuales vamos a basar nuestra tesis o a defender nuestra tesis y tener amplio dominio de esos temas en el tiempo que se nos tiene estipulado. Y que nos quede tiempo también para contestar las discusiones o las observaciones que nos hagan los sinodales. Básicamente ese sería mi resumen, doctora. Muy bien, entonces fíjate, son 3 momentos, digámoslo así, ¿no? A veces cuando están exponiendo, o no nada más en la exposición, cuando entregan su trabajo, tienen desarrollada la parte 1, la parte 2, y cuando llegan a conclusiones, se quedan bien cortos. Porque nada más ponen, sí se logró y fue una experiencia y sí se adquirió conocimiento y todo, gracias, ¿no? En media página. ¿Creen que sea suficiente? O sea, ¿por qué es tan importante la parte de la conclusión? ¿Ustedes todavía no llegan ahí o ya llegaron ahí? No, todavía no, doctora, pero yo creo que es muy importante porque no se refiere, digamos, tanto a los comentarios esos genéricos, ¿verdad? De que si se alcanzó o no se alcanzó, sino que se concluye respecto al problema que hemos planteado y a la solución que estamos proponiendo. Así es. Y siempre volteando a ver los objetivos, porque al final, pues es lo que tú estás ofreciendo, desde el objetivo general, los específicos, y por qué no hacer ahí pues un recorrido, ¿no? De lo ocurrido en toda la experiencia, pero siempre agregar esta parte que son las recomendaciones. Eso ya se los había dicho y se los estoy recalcando cada vez. La recomendación tiene que estar. Ahí ustedes demuestran que conocen, que tienen el dominio y que a su vez están en posibilidades de recomendar a los futuros pues alumnos o investigadores que tomen el tema de ustedes y le den continuidad. ¿Qué nos ha pasado? Que hay tesis que se dejan así, con líneas abiertas, llega alguien y las continúa y es válido. Entonces, esa parte se debe de agregar y no ser así tan tajante, ¿no? De que sí cumplí, muy bien, felicidades. No, desarrollen. Ahora, tienes 25 minutos, vamos a suponer, que nos otorguen ahí. ¿A qué le vas a dar más peso? ¿A la parte donde vas a poner el problema? ¿Marco teórico? ¿A qué? ¿Cómo le van a hacer ustedes ahí para dividir sus tiempos? Pues yo creo que lo medular es las conclusiones, ¿no? O sea, con una mayor ponderación de tiempo. Bueno, conclusiones y sugerencias, sí es el punto. Ale. Yo le daría más peso a, como lo que expuse ahorita, a la parte de las pruebas y el sostenimiento de la tesis. ¿Que sería como probar tus hipótesis? Sí. Sí, pues, si yo le daría más tiempo. En mi caso sería, perdón, nada más para complementar. En mi caso sería darle más peso a la presentación de los resultados que hoy que se están obteniendo con mi propuesta. Bien. Sí, estoy de acuerdo con Alejandro. Primero, yo creo que le daría más peso a plantear bien el problema y luego a los hallazgos, que serían pues los resultados. Así es, tienes que, más que enfocarte en el marco teórico, enfócate en plantear bien el problema. ¿Y qué significa plantear bien el problema?
pues a que lo describas, a que si tienes, como les he dicho ahí, la evidencia de que existe ese problema, la agregues y ya te vas así a la parte, el objetivo, pues a lo mejor una diapositiva con los tres, el general y los específicos. El marco teórico rápidamente lo pasas a través de un mapa mental. Siento yo que es la parte fuerte, porque el mapa mental o el esquema es el que te va a ayudar a avanzar rápido en la exposición de ese marco teórico. ¿Por qué no le vamos a dar peso a esto, al marco? Pues porque yo no lo, o sea, realmente yo no estoy haciendo el aporte teórico. No sé si queda claro esto. O sea, ustedes están haciendo un aporte, por ejemplo, Alejandro, a una metodología para resolver problemas específicos. Entonces, él tiene que pasar ese marco teórico lo más rápido que pueda para ahora sí entrar a los resultados y a la comprobación de las hipótesis que él tiene. Hay tesis que son así con un impacto teórico muy marcado. Bueno, pues ahí sí tienes que desarrollar a fondo ese marco teórico, pero si no, no. Sí, o sea, no le des tanto tiempo. Y hay que ser muy rápidos y muy analíticos y sintéticos. O sea, nada de que me aviento ahí mi vida y platico a detalle las consultas, porque hay quienes se detienen a decir qué tipo de recursos usaron, cuántos recursos, qué dijeron desde los años 30 y 40. Y ¿a quién le interesa eso? O sea, está bien que lo dejes en el extenso, pero no en la defensa. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora, gracias. Bien. Y nos falta otra pregunta por ahí. Sí, La de Salvador. doctor. Salvador. Ujú. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, sí, El Salvador. Ok. Sí, ya Bueno, se ve. a mí me tocó la pregunta número 6, redactar 10 claves de argumentación. Y yo creo que pues iniciamos por lo que es la argumentación y es el modo de organizar un discurso que se pretende conseguir entre el auditorio para presentar la tesis y las opiniones que sostiene el autor. Y yo creo que, bueno, iniciando con el discurso hay un texto argumentativo y es lo que estábamos comentando ahorita, ¿verdad? De la forma como voy a estructurar yo mi discurso para poder presentar de la mejor manera posible pues todo el proyecto de mi tesis, dándole el peso mayor a donde se necesite. Y bueno, como segundo punto tenemos la argumentación clásica que yo creo que no podemos dejarlo atrás sin comentarlo, porque tenemos ahí grandes personajes como Cicerón, como Aristóteles, que fueron unos grandes pues exponentes de estos temas. Y en la época romana, la forma como lo hacían, pues era la motivación a las personas a través pues del discurso y de la argumentación. Pero también existen pruebas éticas y bueno, aquí también Aristóteles está involucrado de acuerdo a los autores de que nos dio a conocer la maestra a través del texto de Dueñas, de Fernández y de Vela, y pues nos vuelve a mencionar que es la forma para persuadir a los oyentes a través de las pruebas éticas. Pero también existen pruebas patéticas que, aunque el término no suene a lo mejor adecuadamente, bueno, existe la pasión y motivación a través del discurso y yo creo que pues parte de cuando lleguemos a presentar nuestra tesis tenemos que estar motivados, ¿verdad? Yo creo que la motivación principal va a ser de que logremos pues tener un buen resultado y eso pues nos va a dar pues yo creo que la mejor prueba emocional en el momento. Pero también existen las pruebas reales y aquí nos habla de consecuencias lógicas y con fundamentos. Como lo hemos expuesto,
este tipo de pruebas de que son reales, pues lógicamente tienen que tener un fundamento empírico y es muy fácil pues de demostrarlo a través de lo que pues vamos a dar a conocer cada uno de nosotros en nuestros trabajos de investigación. O sea, las pruebas ahí están, ¿verdad? No podemos inventar, ahí están. Se habla también de la argumentación que existe en la actualidad. Y ahí pues viene a recaer un poquito en lo que comentaba Alejandro, en tener la tesis y la antítesis, pero yo creo que como siempre hay lado bueno, malo, blanco, negro, bueno, pues de alguna forma vamos a tener los elementos para poder defender lo que estamos llevando de nuestro proyecto. La tesis inicial, bueno, aquí prácticamente es la postura del tema y la exposición, pues, de que debe tener su línea de tiempo para que sea también, pues, creíble de dónde venga la información y principalmente que esté documentada. El cuerpo de la argumentación, bueno, caemos ahí en lo que se comentaba de lo del marco teórico, pero este marco teórico pues va a tener un razonamiento de acumulación de información que precisamente, como lo comentaba la doctora, pues va a tener información de diferentes autores y bueno, va a quedar plasmado ahí. En la conclusión, bueno, aquí en la conclusión que creo que todos coincidimos en darle el mayor peso en cuanto a que estos fueron los resultados, pero no quedarnos sesgados a que nada más son los resultados de que se obtuvieron de ello, sino que dar sugerencias y aparte de las sugerencias, pues dejar de ser posibles líneas abiertas para que futuros investigadores le sigan con ello o sean puntos de referencia. Yo creo que como lo hemos estado viendo en la actualidad cuando vemos a un autor que nos ha servido para, pues no sé, incorporarlo a nuestro marco teórico o tomar ciertas herramientas de este autor, pues yo creo que si estuviera vivo, pues bueno, va a sentir pues gran orgullo, ¿verdad? Que está sirviendo de base pues para seguir investigando. Y si ya no está con nosotros, bueno, de alguna forma pues es un referente que quedó ahí y siempre digno de admiración. Eh, Nos vamos a tipos de argumentación racional. Bueno, y aquí pues caemos en que todo tiene que ser lógico, ¿verdad? No podemos, pues, de que yo pienso, de que el amigo piensa. No, aquí todo tiene que estar argumentado y de una forma congruente y lógica. También existe la voz populi. Bueno, los autores a los que hacemos mención ahorita traen el concepto, pero yo creo que aquí más que lo que ocurre con los refranes, que de alguna forma sí podría mencionarse porque pues también tenemos puntos de cultura de personas, de poblaciones, y bueno, pues todo eso está ahí contextualizado en el Vox Populi, en lo que es el sentir general, valores. De hecho, hay programas en donde, pues bueno, tienen esta partecita en su pues programa de presentación, como el punto de imagen, ¿verdad? Los hechos verdaderos. Estos hechos verdaderos, pues volvemos a caer otra vez en lo que viene siendo lo real y demostrable. Los jerárquicos, bueno, en este caso, pues podemos hacer una comparación jerárquica de un suceso de mayor a menor y también pues nos va a dar un resultado para tener puntos de argumentación. La causalidad, bueno, la causalidad pues causa y efecto. Lo que vamos a hacer nosotros al aplicar un instrumento, pues por lógica de aplicar una causa vamos a tener un efecto. Y la forma de persuasión, pues los sentimientos, el humor, personalidades y contextos. Pero yo creo que, como decía la doctora, bueno, esto viene teniendo una tendencia a lo mejor de forma jurídica. Y lo que hemos estado viendo ahorita en cuestión de tribunales y todo eso, se los comparto de que ya la forma de pensar se está cambiando, se está modernizando
al grado de que pues ya no es lo que dice textualmente una ley, sino que una interpretación que va más bien con el raciocinio pues de los seres humanos que tenemos como ventaja pues sobre pues la demás especie de nosotros. Entonces son la tendencia de que está ahorita, por eso yo creo que si ya lo llevamos a nivel doctoral con los sinodales, pues también es un punto de que aunque no conozcan todo, pero el raciocinio que puede tener cada uno en algún concepto, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Bueno, ese sería mi resumen, doctora. No sé, alguna opinión o comentario. Excelente, pues hizo un 11 resumen en muy punto. efectivo, ¿no? David, ¿quieres tú comentar algo? Pues bueno, ahora sí, como decimos, la aplicación de todas estas 10 claves de argumentación pues nos va a ayudar mucho a lo que es la defensa, ¿va? La preparación y la defensa de la tesis, doctora. Así es. Todo esto es un entrenamiento, créanme. Sí. O sea, no se adquiere así de la noche a la mañana ni nada, pero es poco a poco. Y es bien importante que conozcan y que hagan consciente esto, que sepan todos los recursos que pueden tomar para que su presentación sea un éxito, y no nada más ella, sino también la redacción del documento. ¿Alguien más quiere comentar sobre las 10 claves? Si no, para pasar con, creo que falta Jorge, y se fue a desayunar José. Doctora, nada más hay un comentario así final y rapidito. Yo creo que el aspecto emocional sí tiene que ser clave y prepararnos de esa forma, porque yo creo que en el aspecto teórico y de la información que vamos a llevar, pues yo creo que va a estar pues ya muy bien definida, pero el aspecto mental yo creo que sí es algo en lo que tenemos que trabajar. Fíjate que mencionaste algo bien importante, lo emocional y lo mental, que son diferentes en cierta manera, porque en lo emocional es el dominio, por ejemplo, de los nervios, del estrés, de cómo tu lenguaje verbal, no verbal, todo eso tiene que ver ahí. Y la parte mental es la lectura. O sea, cuando tú lees, cuando tú te vas preparando, te vas documentando y todo, pues ya tienes una fortaleza ahí, porque cualquier cosa que te pregunten la vas a poder contestar. Y si te dominas a ti mismo, la autogestión ahí, vas a tener pues una buena actitud. Aún así, aunque tengas preguntas que te quieran, o sea, que tú veas que te quieran sacar ahí de control o que te quieran minimizar, que te digo, a veces, no siempre, pero hay que estar preparado para sinodales que son complicados o que te dicen, ay, es que esto no me gusta, o te dicen, hubieras hecho esto. Entonces, ¿cómo respondes? Es todo un arte Sí, para no definitivamente. enojarte, ¿no? Sí, Sí. o sea, si te enojas, pierdes. Es así como dicen, el que se enoja pierde, pues sí, sí es cierto. Bien, nos falta Jorge y nuestro alumno que se fue a la nutrición, José. Bueno, a ver, Jorge, ¿ya listo? listo. Voy a presentar. A ver si ahí se... A ver, ilústrenme. Solo pongo en presentar ahora, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Una ventana o toda la pantalla? Se ¿Qué me le hace ponen ahí? una ventana, ¿no? Pero A que ver. es mejor toda la pantalla, Jorge. Toda la Ok. pantalla, ok, va. Sí, sí. Ok, ahí lo estamos viendo. Sí. Ok, Sí. va. Bueno, ¿qué es el pensamiento visual
y la habilidad y qué habilidades de orden superior se desarrollan en aplicarlo. Bueno, el pensamiento visual o el visual thinking, como lo manejan también en los conceptos en inglés, es una capacidad innata que tenemos para generar y desarrollar y compartir ideas de un modo rápido y por intuición. Esto es algo que ya traemos desde pequeños. Es el primer lenguaje que manejamos durante el desarrollo y es el primer lenguaje que se desarrolló cuando empezaron a surgir las primeras civilizaciones. Podemos recordar las pinturas rupestres que se han encontrado en diversas cuevas alrededor del mundo y que nos platican cómo eran las actividades de esas civilizaciones. Y todo esto mediante dibujos. Entonces también el dibujo y la capacidad visual es algo que, si se acuerdan, cuando estábamos pequeños, por los primeros trabajos manuales que nos hacían hacer en el kinder, en los primeros años de la primaria, pues era hacer un dibujo de tu papá, de tu mamá, del policía, del soldado, y nada más este gráfico representaba toda la idea que tú tenías de ese concepto, ¿verdad? No sé yo si afortunado o desgraciadamente, pero ahora estamos más acostumbrados a la utilización del lenguaje escrito para transmitir experiencias, ideas y conocimientos en lugar del lenguaje gráfico. El lenguaje escrito, bueno, una parte la voy a ir leyendo y la voy a ir explicando de lo que yo escribí, lo que quiero interpretar, ¿verdad? El lenguaje escrito exige una base de conocimientos y un análisis de lo escrito. Por lo tanto, nos manejamos en base al conocimiento del pasado, mientras que el lenguaje visual nos obliga a tener un choque con la realidad y a una interpretación inmediata de lo que estamos viendo en ese momento y así construimos conocimiento. Esto lo relaciono con parte de lo que hemos estado comentando al principio de la clase que ha dicho la doctora, que lo que nuestra tesis no basta con que la entendamos nosotros, sino que tiene que estar explicada de una manera de que la puedan entender tanto los sinodales como alguna persona ajena que alguna vez la necesite de apoyo y que la pueda tomar para estudiar o para sacar algún contenido de ahí. Entonces, pienso yo que el lenguaje visual, los diagramas, por llamarlo de alguna forma ingenieril, nos sirve mucho para estar representando partes del conocimiento o totalidades del conocimiento que queremos expresar. Rudolf Arnhem, que es uno de los precursores del visual thinking, dice que es el medio primordial del pensamiento. Pensar requiere y depende de las imágenes y por eso lo visual es imprescindible para la creación de conocimiento. Después menciono algo ahí de la escuela de la Gestalt, que es una escuela de psicología alemana, que dice que todos los elementos que vamos viendo se van convirtiendo en un bagaje de conocimiento que vamos teniendo almacenado en nuestra mente y ellos sostienen que en cuanto a la forma visual, a todo nuestro conocimiento visual que tenemos, no es como las matemáticas, que la suma del todo, la suma de las partes es igual al todo, sino que todos los todos son diferentes cada vez que les buscamos una interpretación en cuanto al lenguaje visual. Después, Dan Romm establece los siguientes pasos. Hay muchas técnicas para implementar el pensamiento visual, pero estos son unos pasos que establecen como los principales, que es mirar, recolectar la información, seleccionarla, separando lo importante y desechando lo accesorio. Ver, reconocer patrones, seleccionar lo interesante y agrupar la información. Imaginar, reorganizar la información vista para detectar lo invisible y hacer surgir nuevas ideas. Mostrar, sintetizar todo y mostrarlo con el marco visual adecuado. De esta manera, el pensamiento visual recupera el lenguaje visual para comprender y explicar la realidad. Mientras que iba escribiendo estos 4 puntos, conforme los iba escribiendo, me estaba imaginando cuando hacemos alguna presentación, por ejemplo, en pizarrón, no cuando ya la traemos preparada, sino cuando estamos explicando algo en un pizarrón y traemos un marcador, o será, bueno,
yo por mi formación, yo soy arquitecto, entonces yo eso de traer un lápiz, un marcador en la mano, pues a mí me da mucha libertad cuando estoy exponiendo algo y empiezas a hacer dibujos. Y también hablamos, o bueno, se habla en esta teoría del pensamiento visual. Cuando hablamos de hacer dibujos, no necesitamos saber dibujar. Me refiero, por ejemplo, estás explicando un proceso. Entonces tú haces 2, 3 cuadros donde cada uno de los cuadros es una parte de tu proceso y lo vas ligando, dibujando una flecha, ¿verdad? Y luego de ahí sacas una línea para poner una nube donde vas a poner una explicación. Entonces, a esto es a lo que se refiere con dibujar. Y vamos, aunque estás poniendo textos, realmente lo importante es el gráfico que estás poniendo para poder explicar a donde quieres llegar. Después de las habilidades de orden superior que se desarrollan al aplicar este tipo de pensamiento, yo encontré 8 habilidades, pero realmente 4 son las que yo pienso, y ya ustedes ahorita me dirán si piensan que sí o si también podemos agregar las otras, que son las que más se desarrollan al usar este tipo de pensamiento. La síntesis, que es la capacidad para llegar a la composición de un todo a partir del conocimiento y reunión de sus partes. Cuando nosotros vemos un gráfico y lo vemos completamente todo, a mí se me hace siempre se me ha hecho más fácil entender las cosas cuando están sintetizadas en un gráfico que leer un texto de 2 o 3 páginas, ¿verdad? La conceptualización es la capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios y suficientes para describir una situación, un fenómeno, un problema. Ahí me acuerdo también que alguna vez nos comentó, doctora, que nosotros teníamos que hacer, cuando íbamos a presentar el primer coloquio, que no digamos de llenarnos de láminas, ni las láminas llenarlas de información, sino más bien estar poniendo ciertas imágenes o ciertos gráficos que nos den oportunidad de enlazar un concepto y expresarlo. Después tenemos el manejo de información, que es la capacidad para visualizar y ubicar los datos y la información necesarias para la mejor comprensión de un fenómeno o situación, dada capacidad de discernir la pertinencia de datos e informaciones disponibles y de encontrar tendencias o relaciones entre conjuntos desordenados o datos de información. Ahí también me volví a imaginar haciendo un cuadro sinóptico simplemente, donde tú tienes la libertad de, conforme lo vas desarrollando, de ir reacomodando las partes. Donde dices, bueno, ya llegué al 7, pero ¿sabes qué? Que el 7 no va ahí, porque el 7 queda mejor entre el 1 y el 2. Entonces mueves ese ejemplo hacia arriba. Y luego el pensamiento sistémico, que es la capacidad para visualizar como un sistema los elementos constitutivos de una situación y de esta manera visualizar los sistemas como totalidades mayores que pueden a su vez descomponerse en totalidades menores. Vuelvo otra vez al ejemplo que decía que vas formando tus cajas, tus flechas y tus nubes para hacer los comentarios, donde ese sería nuestro sistema total, ¿verdad? Y de ahí alguna de las cajas, no sé, por decir algo, una de las cajas es para mí, por ejemplo, es el proceso de abastecimiento del almacén. Yo saco esa caja, que es parte de una totalidad, y esa totalidad la voy a descomponer en una totalidad menor para ver cuáles son los puntos que a mí me interesan en el abastecimiento de mi almacén, ¿verdad? Esos son los que yo pienso que se pueden desarrollar más con el pensamiento visual. Después viene el análisis, el pensamiento crítico, la investigación y la metacognición, que yo pienso que eso ya necesitamos forzosamente sentarnos, leer y estar haciendo un resumen escrito de las cosas o del conocimiento que estamos adquiriendo por la lectura, que ya no son puntos que sean tan fáciles de demostrar con un gráfico. Bueno, hasta aquí mi presentación. Excelente, Jorge. Estas últimas habilidades que tú tienes aquí, y las que están en pantalla, es la consecuencia de hacer todo lo previo. O sea, sí, ¿verdad? Sí,
O sea, y van de la mano. Créeme que todas las habilidades de orden superior, entra una primero, otra después. O sea, yo veo aquí todas las presentaciones, yo no les di una indicación, yo no les dije, las van a hacer en PowerPoint, la van a hacer en Word, yo no les di esa indicación, estamos de acuerdo. Yo nada más les dije, van a presentar. Pero mi pregunta, ¿quién utilizó el pensamiento visual para crear su presentación? Yo no, la verdad. Nadie la usó y está bien, porque yo no se los indiqué y ustedes no lo sabían o simplemente no usaron ese recurso. Pero Jorge empezó diciendo algo bien importante. Cuando tú tienes un tema que ya leíste y lo vas a explicar a otros y agarras un marcador y tienes un espacio donde dibujar, ¿estás de acuerdo que dejas volar tu imaginación y empiezas a plasmar ahí las ideas o palabras clave? Eso es lo que tenemos que hacer y desarrollar, esa habilidad. Sí, también creo, doctora, que esta habilidad, o sea, esto que está explicando Jorge es muy importante, pero para eso tenemos que tener un buen dominio del tema. Exacto. Si no lo hemos comprendido bien, va a ser muy difícil convertirlo en un gráfico, en un dibujo, porque apenas lo estamos tratando de procesar en el cerebro. Creo que para llegar a eso, o sea, por eso es quitar los textos, porque lo podemos explicar y representar de la manera en que nosotros lo entendemos. Entonces creo que sí hay que tener un muy, muy buen dominio del tema. Así es, y utilizar pues todas las habilidades que menciona aquí, ¿verdad? O sea, ya poder tener la metacognición porque ya lo domino, ya lo conozco y se lo puedo explicar a otro de una forma bien fácil. Pero si no lo leo, si no lo entiendo, difícilmente lo voy a lograr. Así es. Sí. Jorge, ¿alguna Sí, otra opinión? Es eso, digo, yo estoy de acuerdo con Herminia. Cuando llegas, digo, en el caso ya de la tesis, en casos por ejemplo, cuando tú das una clase y que ya le has dado mucho tiempo, entonces ya puedes obviar un poco la información escrita y estarte conduciendo con gráficos y con diagramas. Pero en el caso de la tesis, que apenas estamos por realmente que es, aunque no sea un tema nuevo el que vamos a exponer, que sea algo que ya medio conocemos, yo creo que sí vamos a tener que llegar, si no es que hasta el final, casi al final, para poder decir, bueno, ahora sí, la presentación yo la puedo organizar de esta manera y puedo tener estos gráficos que me traigan las ideas principales y con los cuales yo puedo explicarlos sin necesidad de tupir de información las láminas o las exposiciones. Así es, exactamente. Incluso creo que el receptor se da cuenta del manejo del tema cuando es mucho más gráfico que cuando ponemos puros textos. Pues sí, es una manera de comunicar. Bien, nos falta, ¿dónde el que se fue a desayunar? José. No, doctora, no, es que no me di cuenta, estaba muy metido haciendo la presentación que no me di cuenta que se nos sacaron Sí. De la llamada. De la llamada. Ajá. No, de hecho ya nos va a sacar otra vez en 10 minutos. Bueno, si quieren le doy rápido. Sí, le das rápido y luego nos volvemos a conectar porque vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, ahí me van a disculpar que los atiborre de trabajo esta mañana. Lo que hice, doctora, fue hacer algo general y después irme más dirigido hacia la tesis. Uh-huh. Ahí no sé si se alcanza a ver, ¿sí, verdad? Sí, ya. Ok. Entonces, lo que hice primero sería cuáles son los elementos necesarios para convencer, nada más. Y después le agregué la parte cómo convencería a un sinodal para hacer esta revisión. Entonces, la primera parte me enfoqué en eso y como era una presentación, lo intenté hacer lo más corto posible y terminé con estos elementos. ¿Sí? Empezamos con claridad y coherencia, eso sería lo necesario para el área en general, o sea, para persuadir a cualquier persona tienes que tener claridad y congruencia. Y para tener una claridad y congruencia, para poder persuadir a los sinodales, tendría que ser yo lo interpreté así, una pregunta de investigación clara,
una redacción clara y concisa y una metodología de investigación bien diseñada para poderlos llevar en el transcurso del tema a tener una claridad y una congruencia. Después, como dijo Herminio ahorita, tenemos que tener un conocimiento claro del tema y para tener una revisión clara, de un conocimiento claro del tema, yo creo que tendríamos que tener una revisión exhaustiva de la bibliografía y tanto el marco teórico como el estado del arte de nuestro trabajo. Para convencer a cualquier persona tenemos que tener evidencias y para poder tener evidencias dentro de la tesis tenemos un análisis riguroso de los datos. En esta parte que sigue, pues sí faltó un poquito, tengo unas dudas en esta sección, porque en los textos que investigué ahorita me estaban diciendo que es importante enfocarte a las emociones. Digo, no es que los sinodales no tengan corazón, pero la verdad tuve un problema para enfocar cómo iría mi tesis para esperar a los sinodales, tocarle sus emociones. No sé en qué parte de la tesis pueda venir eso, doctora. Después hicimos una persuasión positiva. Necesitamos tener conclusiones sólidas para tener una persuasión positiva. Conocer a la audiencia, tengo un mismo problema que las emociones, porque en realidad no sabríamos quiénes van a ser nuestros sinodales. Y bueno, pues en cuanto lo sepamos, a lo mejor valdría la pena tener conocimientos de qué es lo que han hecho para poder apelar a ese método para convencer a la gente. Y bueno, una empatía, yo pensaría que iría más por una aportación original. No. ¿Sí se escucha o ya lo perdí? Sí, escucha, José. ¿Ya terminaste, José, o todavía no? Si quieren, nos podemos ir a cada uno de los puntos y por qué llegué a esas conclusiones, o esta sería en resumen la investigación completa. Lo que me queda a mí la inquietud es esa parte de las emociones. ¿Por qué lo marcaste así con las interrogaciones? Porque en realidad no supe cómo poner en las emociones, doctora. Aquí venía, aunque la lógica y los datos son muy importantes, también es importante apelar a las emociones. Si puedes concretar con la persona a nivel emocional, es más probable que te escuche y te crea. Entonces, en esta parte, a las emociones le estoy poniendo un signo de interrogación, porque la manera de convencer a los sinodales aplicando yéndome por las emociones, esa parte no supe cómo, no pude revisarla con mi tesis en sí. Eso me pasó en las emociones y conocer a la audiencia. Bueno, es que esas partes también las vienen muy, muy ampliamente descritas en el arte de presentar. ¿A qué se refiere esto de las emociones? Uno, está lo de las neuronas espejo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tú llegas y te pones ante tus sinodales en el coloquio o en la defensa o cuando vas a presentar tu avance y tú tienes que proyectar esta seguridad, este dominio, este gusto por el tema para que el receptor, es un proceso que así es neuronas espejo, así se llama, el receptor capte eso y empatice contigo. Si tú llegas nervioso o molesto o llegas con cierta problemática, eso estás transmitiendo. Mira, ¿se han fijado que cuando estornudas, qué pasa? Otra persona con la que estás ahí cerca o platicando, ¿qué le ocurre a esa persona? También estornuda, ¿sí o no? Sí. Eso es un acto reflejo, es la parte de las neuronas espejo. ¿Sí habían escuchado eso? Sí, doctora, también yo entendería también el tema de las emociones, pues es lo que menciona más abajo un poquito, el tema de la empatía.
el tratar de, entiendo que como dice José, no sabemos quiénes van a ser, o no sé si lo sabemos con anticipación, nuestros jurados. No, no se sabe, ¿verdad, doctora? No, Ok, no sé. no se sabe. Bueno, pero tal vez podríamos tratar de investigar quiénes podrían ser, como para tratar como de expresar lo que estamos proponiendo, relacionarlo con lo que, con el conocer y el quehacer de nuestros jurados, de manera que pueda darse como una empatía y un mejor entendimiento. Sí, así es la empatía. Y conocer a tu sinodal, fíjate, muchas veces sí te dicen, la vas a mandar el trabajo a fulanito, a perengano y no sé quién. Entonces tú lo mandas y ya más o menos te das una idea que ellos son los que te van a evaluar. Ya con ese conocimiento, tú sabes si él es estadístico o si es metodólogo o si es un experto en administración y más o menos vas a tratar de darle ciertas información y cierta tendencia para darles gusto a ellos en cierta forma. Y les estoy dando consejos que han funcionado durante años. Y entonces, este dominio que tú vas a presentar con las neuronas de espejo y toda esta explicación que te preparaste y que tuviste un ensayo, por eso es bien importante el ejercicio que hagan y lo van a hacer en clase ahí conmigo, pero también lo pueden hacer entre ustedes o hasta en su casa con su familia, expongan, practiquen para que vayan agarrando esta experiencia, para que vean la cara de los sinodales o de los receptores del mensaje y ver si les entendieron o si traen cara de que, pues, ¿qué me estás diciendo? No te entiendo nada. Que traten de leer las miradas de la audiencia. Esto es muy importante. En esa más sería como la persuasión positiva, ¿no? Así es. Tenemos, o sea, la persuasión positiva es en lugar de tratar de convencer a alguien a través de la intimidación o manipulación, intentar utilizar la persuasión positiva. Esto significa presentar argumentos sólidos Así y es. convencer de manera amigable y respetuosa. Sí, Entonces, buenos en días. esa parte sí la puse con las conclusiones sólidas, ¿no, doctora? Sí, así es. Así debe ser. Y después, conocer a tu audiencia, conocer a los sinodales, ahí es esta parte la que cambiamos. En esta parte sí no pensaba que se podía conocer a los sinodales antes, pero sí tiene razón, tenemos que mandar el texto antes a algunas personas y pues bueno, es como que obvio que van a ser nuestros sinodales, entonces sí los podemos conocer. Sí, y no falta, de que, por ejemplo, ha pasado, se enfermó tal persona y no va a poder asistir al examen y entonces vamos a mandar a X, otro que llega ahí de repente, ¿no? Pues ahí no lo conoces, ahí no sabes cómo actúa, ni cómo reacciona, ni nada. No pasa nada, maneja estos mismos criterios. Siempre lo que es la parte positiva, la parte asertiva, en donde tú demuestres este dominio y esta actitud de respeto, te va a ir muy bien. Miren, me está diciendo aquí que ya se va a acabar la llamada. Voy a tener que abrir otra y discúlpenme, pero es que se me canceló el Zoom. Más bien yo lo quité porque ya tenía mucho sin usar.